Andrés. Bueno, entonces damos inicio a nuestra reunión académica de la semana. Hoy tenemos al doctor Andrés, Felipe Andrés Quesada Alarcón, que nos va a hablar de tumores orbitarios, óseos orbitarios. Bueno, doctor, muchas Adelante, Andrés. gracias. Buenos días para todos. Pues sí, como mencionaba el doctor Ortiz, pues el día de hoy voy a hacer una charla acerca de tumores óseos primarios de la órbita, debido a un caso que nos llegó de manera extraoficial al Hospital Universitario Nacional. Comenzando, pues, estos son los 7 ítems en los cuales se va a dividir la charla, una pequeña introducción acerca de la anatomía de la órbita y la definición de algunas lesiones. Después, los tipos de presentación clínica de las mismas, caracterización dependiendo de la naturaleza de las lesiones, por último, una presentación de caso y las conclusiones de la revisión. Comenzando con la introducción, pues tenemos que la órbita ósea está compuesta por los 7 huesos que están descritos en la imagen, el hueso frontal en color azul, el hueso esfenoides, acá en un color naranja un poco pálido, mentiras, el hueso cigomático en naranja un poco pálido, una pequeña porción que va a dar estructuralidad a la pared posterior e inferior de la órbita del hueso palatino. Tenemos también contribución en el piso de la órbita por el hueso maxilar, contribución también por el hueso lagrimal y el hueso etmoides hacia la pared medial y en la parte posterior el hueso esfenoides. Estos huesos, pues como mencioné ahorita, van a formar unas paredes que van a tener pues algunos límites con las estructuras adyacentes, el techo, el piso, la pared lateral y la pared medial. Los límites de la órbita ósea hacia superior están dados por los senos frontales y por la fosa craneal anterior. Hacia inferior nos encontramos con el seno maxilar. En la región lateral se encuentra la fosa temporal y hacia medial los senos etmoidales. Acá podemos ver unas imágenes donde observamos aquí en esta imagen de su izquierda una toma desde superior hacia la parte interna de la fosa craneal anterior, donde vemos toda la extensión de los huesos, pues del hueso frontal y su división en la línea media por la crista gali y la placa piriforme. Y acá observamos una vista desde el interior de la órbita, desde abajo hacia arriba, de cómo vemos el techo conformado casi en su totalidad por la parte del hueso frontal. Acá se traza una línea imaginaria desde la porción más distal de la fisura orbital superior hasta el área más o menos de la sutura frontocigomática que nos da el límite temporal de la pared superior de la órbita, y acá pues la pared está delimitada por la sutura frontoetmoidal. En cuanto a la pared lateral, vemos que la mayor contribución está dada por la porción vertical del hueso cigomático en su porción más externa, y acá, posterior a este, vemos cómo se conforma la fosa temporal y la visión desde adentro de la órbita hacia temporal. Encontramos la mayor contribución por parte del área mayor del esfenoides y del hueso cigomático. Es importante aclarar que acá en el hueso cigomático pues se encuentran algunos reparos específicos como este tubérculo de acá para la inserción de estructuras musculares y tendinosas. En cuanto a la pared medial, vemos la conformación, la distribución de los huesos, la sutura que los divide de la pared medial de la pared superior. Esta está compuesta principalmente por el hueso etmoides, por el hueso lagrimal, donde tenemos eh, una parte supremamente delgada que es muy sensible a los traumas y puede fracturarse fácilmente. Y también observamos acá la formación del canal óseo que permite el paso de las estructuras de la vía lagrimal. Y acá una visión desde superior de la pared inferior o el piso de la órbita, compuesta principalmente por el hueso maxilar, alguna contribución del hueso cigomático y la porción residual del hueso palatino. Es la pared más delgada de la órbita la que más sufre en los momentos de los traumas. Y observamos también esta estructura que es la fisura orbitaria inferior, por la cual van a pasar múltiples estructuras vasculares y nerviosas. Acá observamos más claramente el canal nasolagrimal con su continuación hacia inferior
y por detrás de esto se encuentra el hueso lagrimal y un reparo específico para el origen del músculo oblicuo inferior. Ya entrando en materia en cuanto a lo que son las lesiones óseas primarias de la órbita, pues vemos que es un grupo heterogéneo de condiciones, tienen bastante variabilidad de acuerdo a su tipo de presentación y su naturaleza. Sin embargo, pues son lesiones bastante raras, son muy poco comunes, se encuentran entre el 0,6 y el 2% de todos los tumores que comprometen la órbita, siendo los más comunes el osteoma y las displasias fibrosas. Así como son raras su aparición en la órbita, su origen orbitario netamente también es bastante raro, se da más que todo en los senos paranasales y en las estructuras vecinas a la órbita y también en otros huesos craneofaciales un poco más inferiores, como el hueso mandibular. Sin embargo, pues hay casos en donde se originan directamente en los huesos orbitarios. ¿Cuáles son los retos con este tipo de lesiones? Primero, pues su baja incidencia, que son tumores bastante raros. Al ser lesiones raras, pues no hay una buena comunicación entre los diversos servicios que tienen que manejar a los pacientes, dada que pues algunos pacientes pueden llegar a otorrino, pueden llegar a neurocirugía, en otros casos pues pueden llegar a oftalmología y pues requieren manejo interdisciplinario y no hay una buena coordinación entre los servicios y al ser también bastante raros y al no tener esta buena comunicación, pues pueden existir confusiones a la hora del manejo y del diagnóstico de estas lesiones. El siguiente punto es la presentación clínica que tiene pues tres maneras diferentes de presentarse. La primera pues es descrita como un efecto de masa no infiltrativo de progresión lenta. Son lesiones que van a presentar proptosis gradual de muchos años de evolución, 8, 10 años de evolución, en los que el paciente poco a poco se va dando cuenta, ve fotografías previas y dice, bueno, como que sí he tenido algunos cambios, alguna simetría facial, como que el ojo se me ha salido del sitio. No solamente la proptosis hacia anterior, sino también malposiciones oculares, más que todo hacia las regiones temporales de la órbita. Y como mencionaba, son cursos de larga data y principalmente los que se encuentran en este tipo de progresión son los tumores benignos fibrosos o los osteomas. Aquí en la imagen, pues observamos una tomografía en un corte coronal donde se puede observar un realce marcado hacia la región nasal de la órbita derecha, también con un compromiso leve hacia fosa craneal anterior y se observa cómo hay una malposición del globo ocular secundaria al efecto de masa que está generando la lesión. Acá se puede observar también en un corte lateral cómo el globo ya está empezando a hacer una proptosis y se observa en la parte superior una reconstrucción en 3D de cómo se puede observar la lesión desde el interior de la órbita y el compromiso que tiene con las estructuras orbitarias del lado derecho. El otro tipo de lesión, el de presentación clínica, son los efectos de masa subagudos. Estos van a evolucionar un poquito más rápido que los anteriores y pueden tener un desplazamiento súbito de los tejidos blandos. ¿En qué consiste este tipo de presentación? Principalmente que el efecto de masa propio de la lesión puede evolucionar entre meses a años, pero estas lesiones, al tener algún componente vascular en su interior, pueden tener hemorragias y pueden llevar a que se presenten las proptosis o las malposiciones oculares súbitas. Principalmente estos están dados por lesiones reactivas, algunos tipos de granulomas reparantes o algunas lesiones, como mencionaba, con bastante compromiso vascular en su interior. Pues acá tenemos una imagen de resonancia magnética donde se puede observar en la región del hueso frontal cómo hay una lesión que está pues de bordes irregulares y que tiene pues un compromiso también del globo ocular y de fosa craneal anterior. El otro tipo de presentación son aquellas lesiones que son bastante agresivas en cuanto a su crecimiento y tienen características infiltrativas. Aparte de la evolución rápida de estos cuadros, pues los pacientes también van a presentar otra sintomatología adicional, que es el dolor. A los pacientes se van a quejar de un dolor muy severo, ya también van a haber alteraciones en la motilidad ocular y marcada disfunción de la agudeza visual. Estas lesiones van a tener un curso supremamente rápido, van a evolucionar de semanas a meses y principalmente son lesiones de tipo maligno, principalmente los osteosarcomas, como son la lesión que vemos acá en este corte axial de tomografía computarizada, donde se puede observar una marcada destrucción del hueso maxilar y cigomático de la órbita izquierda también con una infiltración de tejidos blandos en el interior de la lesión.
Comenzando con la caracterización de cada una de estas natural tipos de lesiones, pues vemos las primeras que son las lesiones benignas, comenzando por el osteoma, que es la lesión benigna más común. Son proliferaciones de hueso, principalmente originadas desde los senos paranasales adyacentes a la órbita, principalmente del seno etmoidal, y el segundo en incidencia es el seno frontal. Estos pueden presentarse también en otros huesos faciales. Aún no está clara cuál es como su etiología principal. Se ha dicho que tienen orígenes posteriores a cuadros infecciosos, a cuadros traumáticos. También se ha mencionado que pueden haber algunos desórdenes o trastornos embriológicos que puedan llevar al desarrollo de estas lesiones más adelante en la vida. Sin embargo, pues no se ha descrito como tal una teoría clara acerca del origen de estas lesiones. Principalmente se presentan entre la cuarta y la quinta década de la vida, con una distribución entre hombres y mujeres muy similar. Debido a su curso lento, insidioso, son lesiones que pueden durar muchos años en crecer hasta que el paciente note el primer síntoma, pues la mayoría de estas lesiones van a ser asintomáticas. Se caracterizan por la proptosis en el caso que tengan algún tipo de invasión orbitaria. Usualmente no duelen y se caracterizan también porque se puede encontrar una masa palpable ya en las estructuras más superficiales, en los párpados o en la región nasal. Si hay un osteoma que se origine en la región, o sea, su origen sea como tal el seno maxilar, puede haber compromiso de estructuras apicales y la sintomatología puede presentarse más temprano y ser un poco más notoria que si se origina más que todo en la región frontal o en la región etmoidal. Existe un síndrome que es el síndrome de Garner, que es necesario estudiar en todos los pacientes que se encuentren osteomas, principalmente en la órbita. Esta presentación es más o menos similar a una alteración intestinal estructural a la adenomatosis polipomatosa familiar. Entonces, a todos estos pacientes que se presenten con osteoma es necesario hacerles estudios intestinales para descartar algún tipo de malignidad primaria en otra parte del cuerpo. Se observan en las imágenes diagnósticas principalmente la tomografía computarizada, ya que nos permite distinguir mucho mejor el hueso, unas masas osteoblásticas altamente circunscritas que pueden tener en su base un pedúnculo, pueden ser polipoides de tipo sésil, que nos pueden ayudar a guiar el diagnóstico. Entonces acá observamos una tomografía donde se observa una lesión circunscrita con unos bordes muy escleróticos gruesos y en su interior pues ya una formación ósea irregular con un poco de trabéculos en su interior y en la región inferior la reconstrucción en 3D que nos muestra la invasión desde el seno frontal y desde el seno etmoidal hacia la órbita. El manejo de estas lesiones, si los pacientes no tienen sintomatología, si el compromiso intraorbitario o intranasal no es muy grande, se dan manejos conservadores, se va manejando. Ya cuando los pacientes presentan muchos síntomas, ya algún tipo de alteración en la funcionalidad, se requiere de la remoción quirúrgica completa de la lesión. Al realizar estudios histopatológicos o en el microscopio, se puede observar que se encuentran tres tipos de tejido que componen este tipo de lesión. En la parte de la periferia, pues el área es un área de hueso cortical, que es el hueso que estaba como inicialmente antes del origen de la lesión. Es un hueso bastante característico que se puede observar en las imágenes. Ya la siguiente capa que podríamos observar es un hueso un poquito más esponjoso, con más presencia de trabéculos y ya empezamos a ver estroma fibrovascular con inicios de infiltración, como vemos acá en la imagen superior, y ya en lesiones un poco más avanzadas, más en el centro, se encuentran unas trabéculas más notorias, más irregulares, con mayor invasión de tejido fibrovascular que nos puede ayudar a dar el diagnóstico histopatológico del osteoma. El siguiente tipo de lesión y la segunda lesión benigna más común son las displasias fibrosas. Como su nombre lo indica, pues son proliferaciones de tejido óseo y de tejido fibroso. Existen tres formas diferentes de las displasias fibrosas: la displasia monostótica, la displasia poliostótica y un síndrome que se conoce como el síndrome de McCune-Albright, que consiste en la presentación de displasia poliostótica, precocidad sexual y una pigmentación cutánea muy marcada y característica de este síndrome.
se dice que pues todas estas alteraciones están dadas por una alteración y una mutación en la funcionalidad y en la estructuralidad de la proteína G, que es la que lleva a que se presenten estas alteraciones fenotípicas en los pacientes. El origen de la displasia fibrosa está principalmente relacionado con el hueso frontal y el hueso etmoidal, siendo mucho menos frecuentes en el seno esfenoidal. Al igual que los osteomas, la distribución en sexos es muy similar, sino que esta va a predominar al final de la tercera década de la vida. Su presentación es muy similar, van a haber asimetrías faciales de larga data, también se va a acompañar de proptosis y de malposición y desplazamientos del globo ocular, principalmente hacia región temporal. Los pacientes también se van a quejar de diplopía por la marcada restricción a la movilidad ocular, parálisis de pares craneales, alteraciones en la oclusión, presiones intracraneales elevadas, que es algo que también nos puede ayudar como a orientarnos más hacia la presencia de una displasia fibrosa. Y dependiendo también de su origen, en los casos de origen etmoidal se pueden ver obstrucciones de la vía lagrimal. Uno de los síntomas más marcados en los pacientes con displasia fibrosa es la alteración en la agudeza visual, con una pérdida un poco más rápida que si se estuviera hablando de un osteoma. El crecimiento de estas lesiones es lento. em, Son lesiones que por su localización y por su tipo de crecimiento pueden confundirse con lesiones malignas, y también por su localización se indica que el manejo con radioterapia puede ayudar a disminuir el tamaño de la lesión. Sin embargo, como tal, sin ningún manejo, las displasias fibrosas tienen un porcentaje muy bajo de transformación maligna, más o menos entre el 0,5 y el 5%, y si estos pacientes reciben radioterapia previa a la resección, la transformación maligna puede aumentar hasta un 15 o al 20%. Entonces, por eso es necesario hacer un manejo y una caracterización de la lesión eh, inicialmente muy clara para así evitar aumentar el riesgo de malignización de la displasia. ¿Cómo se ven las imágenes? Pues principalmente en tomografía se va a ver una distorsión y una expansión del hueso de origen del tumor. Áreas pagetoides se van a ver a lesiones muy irregulares también. Su centro se va a ver con una radiolucencia muy variable en algunos casos, donde ya haya bastante infiltración de tejido fibroso, se puede ver una imagen similar al vidrio esmerilado. La resonancia magnética nos puede ser útil para descartar la presencia de mucoceles o de hemorragias internas a la lesión recientes, lo cual nos puede ayudar a determinar una posible expansión de la lesión a corto plazo. En las imágenes secuenciadas en T1 son lesiones que van a tener una baja intensidad y van a ser muy heterogéneas en imágenes potenciadas en T2. Acá observamos cortes en donde observamos una lesión originada en el techo de la órbita, principalmente en el hueso frontal, donde se observa una heterogeneidad en su interior, se ven algunas áreas de mayor radiolucencia versus otras que se ven como áreas más quísticas. Y acá tenemos un corte en el mismo paciente axial un poquito más inferior a nivel de la órbita y ya observamos cómo el globo ocular derecho se encuentra desplazado hacia la región temporal. Vemos el compromiso de la lesión en el seno etmoidal, el seno esfenoidal y también ya está comprometiendo la parte del hueso cigomático. Entonces así podemos ver una displasia fibrosa en las imágenes diagnósticas. ¿Cómo se manejan estas lesiones? Es necesario realizar un curetaje y una resección completa de la lesión. Si son lesiones muy grandes, pues el manejo va a ser bastante complicado. Los pacientes pueden terminar a veces con marcados déficits funcionales. La indicación quirúrgica también está en pacientes que refieran mucho dolor, un dolor de difícil control y también pues lesiones más grandes necesitan pues, una resección completa para disminuir también el riesgo de la transformación maligna. Cuando las lesiones son bastante apicales, pues se debate acerca de la descompresión del nervio óptico. Muchos autores mencionan que es mejor diferir esta descompresión hasta que se presenten signos y síntomas asociados a la compresión de las estructuras del nervio óptico y el origen de los músculos extraoculares. ¿Cómo se va a ver en la histología? Tejidos de tonalidades blancas y rosadas y se van a observar unas trabéculas en forma de letra C o de letra Y, cuyos márgenes van a ser bastante irregulares. En imágenes de bajo aumento se puede observar que la periferia ósea va a estar afectada por la displasia, pueden haber áreas de discontinuidad del tejido óseo y algunas zonas también de una formación reactiva al proceso
proliferativo de la lesión. Se pueden observar quistes o nódulos cartilaginosos y existe también pues una lesión similar a la displasia fibrosa, que es el fibroma ossificante, que es una lesión que está con unos bordes totalmente bien definidos y tiene una producción de hueso lamelar. En las imágenes histológicas se pueden ver con múltiples capas en la periferia, que son las que componen el hueso lamelar. Se observa acá una displasia fibrosa, perdón, con patrón usual, con unos trabéculos, en este caso en una forma de C invertida, y se observa también mucha celularidad, acá también a la región izquierda de la imagen, con un poquito más de tejido fibroso, y acá en la imagen de la derecha se observa una distribución un poco más avanzada, donde se van formando pues estos núcleos o pseudonúcleos de tejido óseo circunscrito con una marcada periferia llena de tejido fibroso, lo cual nos dice que esta lesión pues ya lleva bastante tiempo y tiene más tendencia a crecer. El otro tipo de lesiones, pues el fibroma ossificante, que es una variante de la displasia fibrosa. Este se caracteriza por ser principalmente originada en el hueso de la mandíbula. Sin embargo, también se han visto algunos casos donde se presenta en el hueso etmoides y en el hueso frontal. Al igual que el anterior, pues el desplazamiento del globo ocular es lento, eh, no va a doler, pero pues nos llama la atención acá en estas imágenes que es una lesión que es de una forma o redondeada u ovoide un poco más regular respecto a los otros tipos de displasias fibrosas. Se van a ver en las imágenes áreas osteoblásticas y osteolíticas y también se caracteriza por tener un borde esclerótico muy delgado que nos va como a decir o a dar la delimitación de la lesión imagenológicamente hablando. Estas lesiones es necesario retirarlas de manera completa y dependiendo de su tamaño, aunque la mayoría pueden llegar a ser diagnosticadas y tratadas ya cuando son mayores a 5 centímetros de diámetro, que son lesiones muy grandes, se puede definir si se hace el abordaje por orbitotomía anterior o por orbitorrinológico u abordaje orbitocraneal. También son lesiones que al microscopio se van a ver de tonalidades rojizas o blancas, sino que van a ser como de una apariencia arenosa. Se van a ver estas trabéculas de hueso lamelar, van a ser también características por la diversa formación de núcleos proliferativos vasculares y óseos. El anillo osteoblástico marcado, que es aquel que se va a correlacionar con lo que veíamos con el margen esclerótico en las imágenes. Y existe también dentro de estas lesiones una variante samomatoide que se caracteriza por la presencia de lesiones como los cuerpos de samoma, son estas células grandes, redondeadas y circundadas por tejido fibroso, que nos van a dar como la clave para definir la agresividad de la lesión. Entonces, en estos casos, pues son bastante agresivos, crecen muy rápido y es necesario hacer una excisión completa, ya que pues si se queda algún tipo de estos focos proliferativos, la lesión pues va a recurrir. Otra lesión benigna que se encuentra en la órbita son los osteoblastomas, que son incidencias muy bajas. Se reportan 7 osteoblastomas en la literatura en los últimos 30 años. Esto es a fecha del 2016. Son tumores de crecimiento lento, principalmente en el techo orbitario y en los senos etmoidales. Se observa en las imágenes una masa osteolítica con unos bordes escleróticos que van a tener algunos casos osificación de la matriz, expansiva también hacia arriba, hacia abajo o hacia la región anterior y con compromiso de la órbita bastante más notorio, lesiones que se ve que están bien definidas y bien circunscritas eh, desde el hueso de origen y se recomienda una resección completa de la lesión. Existen también tumores benignos cartilaginosos que son aún más raros que los óseos, se reportan 15 en la literatura, la mayoría son condromas y son lesiones que se caracterizan por un crecimiento lento cercano a la región superonasal o a la tróclea de las órbitas. Son masas densas bien circunscritas que se van a caracterizar en la histopatología como lóbulos de tejido cartilaginoso con muchos condrocitos maduros. En estos casos, la resección, el retiro de la lesión completo es curativo y pues las recurrencias son muy raras.
El otro tipo de lesiones son las lesiones reactivas, principalmente los más comunes son los granulomas de colesterol, que son lesiones que aparecen de manera secundaria a depósitos de colesterol, principalmente posteriores a traumas y a hemorragias, que estos sangrados residuales presentan algunos cristales de colesterol que pueden generar estas reacciones a cuerpo extraño, más que todo se reportan en el hueso frontal, en la región superolateral. No es muy conocida su patogénesis, pero de los casos que más se presentan se dan en hombres entre cuarta y quinta década de la vida, y un tercio de los pacientes que presentan este tipo de lesión refieren un antecedente de trauma en la región donde aparece la lesión. Es característica por un efecto de masa superolateral que puede evolucionar entre semanas y años. Se puede observar en la tomografía una lesión osteolítica de carácter expansivo que va a tener una marcada erosión del hueso frontal. Por su localización puede expandirse hacia órbita o hacia fosa craneal. Y en la resonancia, tanto en las secuencias potenciadas en T1 y en T2, se va a ver que la señal va a ser de alta intensidad. El manejo de los granulomas de colesterol se da principalmente por un curetaje y resección completa. Ya se puede observar cómo esta lesión compromete, erosiona por su porción superior y lateral el hueso frontal y se expande a fosa craneal anterior y a órbita, generando una compresión del globo ocular derecho. En la histopatología se puede observar acá en microscopio cómo se observan notoriamente los cristales de colesterol con marcada reacción inflamatoria, mucha celularidad alrededor de estos cristales, y acá ya una lesión un poco más crónica se puede observar la irregularidad de la distribución celular, en algunos casos, pues trabéculas de hueso afectado por el crecimiento lesional. Otras lesiones son los quistes óseos aneurismáticos, que son mucho más frecuentes en huesos largos y principalmente en las extremidades. Sin embargo, se pueden presentar también en órbita. Es importante que cuando tengamos una sospecha de un quiste óseo aneurismático, evaluar sistémicamente al paciente para ver si tiene algún otro tipo de patología ósea, debido a que pues su origen primario en la órbita no es muy común. Van a ser más frecuentes en mujeres en la segunda década de la vida, originados principalmente en el techo orbitario, con un efecto de masa de evolución más o menos de 6 a 10 meses. Es una lesión que se va a ver en la tomografía con bastantes signos de destrucción ósea y expansiva, y caracteriza también que se va a encontrar dentro de la lesión niveles de fluidos que son los que van a corresponder con niveles de sangre o ultrafiltrados de sangre que pueden llegar al núcleo o a la parte más central de la lesión. La resonancia nos es útil para determinar la presencia de hemorragias recientes que predispongan a un crecimiento un poco más rápido, y el manejo se da con resección y curetaje y con radioterapia para disminuir el riesgo de, de reincidencia de este tipo de lesiones. Otras lesiones reactivas son los granulomas de células gigantes, también son bastante raros, se reportan 9 en la órbita en la literatura. Es un efecto de masa evolutivo de meses a años que puede complicarse por la presencia de una hemorragia, lo cual puede hacer que de manera súbita haya un desplazamiento o una malposición de las estructuras orbitarias dadas por la presencia de una hemorragia de gran tamaño. Se puede ver en las imágenes una lesión osteolítica con un realce moderado, y pues el manejo de estas lesiones es con un curetaje y una resección completa, evitando pues así que haya algún tipo de reincidencia por algún tipo de hemorragia interna que predisponga a la formación de nuevas lesiones de este tipo. El tumor marrón por hiperparatiroidismo se caracteriza por ser una lesión que va a tener una actividad osteoclástica aumentada, pues secundario al trastorno metabólico de base. Va a ser más frecuente encontrar estas lesiones en mujeres y principalmente en el hueso frontal. Se ayuda a uno pues también diagnosticando el hiperparatiroidismo y observando también alteraciones sistémicas en los niveles de calcio, fósforo y fosfatasa alcalina. El tratamiento de estas lesiones es primero el control de la patología metabólica de base y la resección completa de la lesión. Pasando ya a la parte de las neoplasias, pues se escriben como neoplasias, sin embargo, pues son naturaleza maligna de estas lesiones. Pues tenemos primero la neoplasia maligna primaria ósea más común, que es el osteosarcoma. Es una lesión que se va a originar de foco principalmente maxilar,
Son raros los que se originan directamente de los huesos como tal de la órbita, pero su expansión es tan agresiva y tan rápida que puede comprometer las estructuras orbitarias de manera inclemente. Pueden ser originadas de nuevo, secundarias a manejos previos por radioterapia, en pacientes con enfermedad de Paget, o puede ser uno de los tipos de transformación maligna de la displasia fibrosa previamente mencionada. Se han descrito casos en donde los pacientes con retinoblastoma también presentan una predisposición a generar este tipo de lesiones en la región orbitaria. Son más comunes entre la cuarta y quinta década de la vida y acá la sintomatología sí va a ser más notoria por la presencia de diplopía, disminución de la agudeza visual y un dolor muy marcado que limita el desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria. Se observa en la tomografía computarizada una lesión lítica con una masa esclerótica en su interior y también se puede determinar este componente infiltrativo con imágenes de resonancia magnética. Se observa acá en estas imágenes una lesión bastante grande de carácter expansivo con eh, unos bordes muy mal definidos y en su interior pues una heterogeneidad que nos da como el pie para pensar en la actividad lítica e infiltrativa de la misma lesión, acá en corte coronal del mismo paciente donde se puede observar compromisos senos etmoidales, seno maxilar y ya en la región inferonasal de la órbita. ¿Cómo se tratan estas lesiones? Es necesario hacer manejo con quimioterapia pre-resección, se hace la resección y de hecho se continúan ciclos de quimioterapia post-resección debido a la agresividad de las mismas. El pronóstico es malo, debido a que su diagnóstico pues, puede ser un poco confuso si las lesiones son originadas en regiones muy posteriores eh, y también por la dificultad en la resección completa de la lesión. Entonces, estos osteosarcomas orbitarios o faciales pues tienen un muy mal pronóstico para el paciente. Se observa acá un osteosarcoma facial en un paciente con antecedente de retinoblastoma, donde se puede observar el infiltrado de tipo maligno, células muy desorganizadas, también bastantes áreas de trabéculos óseos que son las que no se originan directamente de la lesión, sino que son como restos del hueso, de la estructura ósea principal de donde se originó el tumor. Y acá, pues en la imagen de la derecha, osteoblastos malignos con un marcado poder infiltrativo. La otra neoplasia son los condrosarcomas. Estos no se originan tampoco directamente de la órbita, son más comunes que se originen en los senos paranasales y en la cavidad nasal como tal. Son prevalentes entre la quinta y la sexta década de la vida, con una mayor presencia en hombres, llegando a ser casi el doble respecto con las mujeres. Es una masa de crecimiento lento que puede estar originada en la región nasal inferior y se caracteriza, aparte de las alteraciones estructurales, como síntomas principales obstrucciones nasales, obstrucciones sinusales y obstrucciones en el drenaje lagrimal. Entonces se observa acá una lesión a microscopio de luz, con marcados condrocitos, pero llama la atención que muchos de estos van a ser células muy grandes multinucleadas que nos van a decir que estamos enfrente de un condrosarcoma. En imágenes se ve una lesión bien definida que en su interior se va a ver con un patrón moteado también muy similar al vidrio esmerilado con un realce moderado. En la resonancia magnética se observan tanto en las secuencias potenciadas en T1 y en T2 áreas no calcificadas que van a ser insuintensas con la materia gris por su composición de líquido. Eh, Son difíciles de resecar también por su posición y por el tipo de tejido y debido a esto pues las recurrencias de estas lesiones van a ser muchísimo más frecuentes y lo que tampoco ayuda es que estas lesiones van a tener una pobre respuesta a manejos con quimio y radioterapia. Sin embargo, pues se utilizan como para disminuir el riesgo de progresión. El sarcoma de Ewing es un tumor de células pequeñas de origen neuroectodérmico, también bastante raro en órbita. Está por una translocación cromosómica. Eh, Cuando se presenta este tipo de lesiones y se ha hecho el estudio genético de la translocación T1120, eh, es necesario realizar un estudio sistémico, ya que es muy probable que la lesión primaria se encuentre en otro lugar que no sea la órbita o la región facial. Eh, ¿Cómo se va a manifestar? Pues principalmente como una masa expansible ósea muy destructiva que va a tener un alto componente de tejido blando. Los pacientes con diagnóstico de sarcoma de Ewing son requeridos tratamientos como ciclos, bastantes ciclos de quimioterapia y una resección completa de las lesiones.
Otro tipo de neoplasias malignas son las lesiones hematopoyéticas e histiocíticas, dentro de las que encontramos como la más común al mieloma múltiple, que pues se va a manifestar en la región orbitaria por dolor y proptosis subagudos, acompañado pues de los otros síntomas constitucionales característicos del mieloma múltiple, como la fatiga, el dolor en los huesos y la fiebre. O el otro tipo de lesión son las histiocytosis de las células de Langerhans, que son características en niños entre los 3 y los 10 años y se van a caracterizar por la proptosis secundaria a una masa lítica que va a estar localizada en la región superolateral de las órbitas. Ya habiendo pues dado como un brochazo muy general acerca de los diversos tipos de lesiones óseas que pueden encontrarse en la órbita, pues vamos a presentar el caso por el cual pues me motivé a realizar esta charla sobre este tema. Como mencionaba, pues es una consulta que llegó de manera extraoficial al Hospital Universitario Nacional, remisión del servicio de otorrinolaringología de la Clínica Mederi por una paciente femenina de 78 años, quien presentaba un cuadro clínico de aproximadamente 8 años de evolución consistente en proptosis y malposición ocular derecha, que se ha vuelto dolorosa desde el último año, principalmente en la región frontal ipsilateral, y que ha presentado una pérdida de agudeza visual progresiva que ha comprometido pues bastante la función del globo ocular derecho. Dentro de los antecedentes, una paciente hipertensa manejada con losartán, con diabetes mellitus tipo 2 en manejo con metformina, control metabólico adecuado y dislipidemia en manejo con atorvastatina. Se realiza el examen físico en el Hospital Universitario Nacional, se evidencia una agudeza visual con corrección en el ojo derecho de movimiento de manos, el ojo izquierdo una visión de 20/20. Macroscópicamente, en la proptosis y desplazamiento ocular del globo derecho hacia la región temporal, está descrita acá la biomicroscopía del globo ocular derecho, restricciones a los movimientos oculares. Se observa también una masa palpable en la región nasal del párpado superior derecho. Hay una pobre reacción pupilar. Se observa quemosis nasal y también restos de tortuosidad vascular y hemorragias subconjuntivales en la región nasal del globo ocular. Un leve defecto epitelial aparente corneal inferonasal, lagoftalmos, el tercio medio de la hendidura palpebral derecha, exotropia y el cristalino con esclerosis nuclear, la biomicroscopía del ojo izquierdo completamente normal, a excepción de esclerosis nuclear en el cristalino. El fondo de ojo se requirió realizar dilatación pupilar y se observa con dificultad que el disco óptico del ojo derecho se encuentra bastante pálido, con unos bordes muy mal definidos, marcada tortuosidad vascular y nos pues vimos ahí como unos signos de aparente edema papilar. En cuanto a la periferia, pues la retina estaba completamente aplicada, la mácula sin brillo y coroidosis generalizada. El fondo de ojo izquierdo totalmente normal. Estábamos charlando con la paciente y con el acompañante y nos mencionaban que pues todo este cuadro comenzó después de una situación familiar muy difícil. La paciente empezó a presentar los síntomas, algunos cuadros de cefalea ocasional, ya veía como signos de diplopía y alteraciones en la estructura facial. Consultó, observaron la presencia de una lesión ósea que estaba comprometiendo el seno etmoidal derecho, que estaba ya comprometiendo la órbita, generando un desplazamiento y una compresión. Realizan un retiro parcial de la lesión. Dentro de los estudios de patología se reporta que la paciente cursaba con un cuadro de un osteoma centrofacial. Como la paciente había tenido pues su trauma familiar y su situación familiar previa, ella digamos que descuidó sus manejos para pues continuar el tratamiento y los controles posteriores a la resección de la lesión, y el cuadro continuó avanzando durante todo este tiempo hasta que reconsultó aproximadamente en diciembre del año pasado, donde empezaron nuevamente el estudio, pero pues ya los cambios eran bastante notorios. Solicitamos que trajeran reportes de imágenes extrainstitucionales. Las dos tomografías son recientes, son la primera realizada en marzo de este año, donde se observa una gran lesión orbitoetmoidal y maxilar derecha, densamente calcificada, que tiene extensión a fosa craneal anterior, que se puede atribuir al antecedente descrito del osteoma ya mencionado previamente, y realizan una nueva tomografía un mes después,
donde se describe prácticamente la misma lesión. Sin embargo, llama la atención que presenta un aumento de tamaño respecto a la tomografía realizada en marzo del presente año. Trae también reportes de resonancia magnética, donde los reportes son bastante similares a los de tomografía. Acá observamos unos cortes en ventana ósea. Aquí tenemos el primero de estos, pues fue el primero que tomé para la charla, que es donde se observa el compromiso más inferior de la lesión, llega hasta el seno maxilar en su porción inferior. Se observa una lesión con amplio componente de calcio y también hacia la periferia anterior se ve ya como un patrón moteado que nos dice que es pues como es el área predilecta de expansión. Se observan cambios crónicos de sinusitis en el seno maxilar. Ya observando un poquito más arriba a nivel del piso de la órbita, se observa una lesión más grande, circunscrita hacia región posterior, bordes irregulares hacia región anterior, marcado contenido de calcio y también los cambios eh, crónicos de sinusitis, en este caso en el seno etmoidal. Un poquito más arriba, esta vez tomé imágenes en ventana de tejidos blandos para que se observe el crecimiento de la lesión y también el compromiso del globo ocular derecho que se encuentra totalmente proctótico y desplazado hacia la región temporal, una elongación marcada de los músculos, compromiso generalizado de sinusitis más que todo en la región de los senos derechos. Esta otra imagen es un nivel un poco más superior, ya casi en la parte cercana al techo de la órbita, donde vemos cómo la lesión se sigue expandiendo hacia arriba, sigue comprometiendo la órbita derecha, ocupándola más de la mitad de su volumen. Y los últimos dos cortes son cortes que ya están arriba en el techo de la órbita como tal y en fosa craneal anterior, viendo que la extensión de la lesión compromete ya alguna parte de tejido encefálico. Se observa acá también en unos cortes ya de resonancia magnética, cortes coronales, cómo la lesión pues está compuesta de material óseo y también material fibroso, pero nos llama la atención que acá en la parte del compromiso del tejido encefálico frontal derecho, pues ya se observan signos de edema vasogénico que pueden alterar también más adelante funciones cerebrales en la paciente. A continuación vamos a mostrar las imágenes clínicas. Entonces tenemos una imagen tomada desde inferior y anterior de la paciente, donde podemos observar una conformación orbitaria izquierda completamente normal y en la conformación orbitaria derecha una marcada proptosis y desplazamiento del globo ocular hacia la región temporal. Se observa también en el aspecto nasal del párpado superior derecho una tumefacción, que es una masa dura, palpable. Se observan también los cambios mencionados de quemosis, tortuosidad vascular y restos de hemorragias subconjuntivales y se alcanza a observar pues la catarata evolutiva en esta paciente. Se observa acá también en una toma desde superior la proptosis marcada y un poco más anterior cómo se ve la protrusión del aspecto más frontal de la lesión protruyendo sobre el párpado superior derecho. Acá pues tenemos un video, podemos observar la limitación de los movimientos y pues el caso tan dramático que se ve estéticamente de la conformación orbitaria de la paciente. Hay marcada limitación a la supraversión de la mirada, donde tiene un poquito más de rango es hacia la mirada hacia la derecha, pues porque luego está hacia allá, pero hacia las otras áreas, pues los movimientos son bastante limitados. Eh, una pobre reacción pupilar también notamos en este caso. Entonces, lo que vemos ahí solamente es el aspecto anterior de la lesión, ya que el compromiso viene desde prácticamente esta parte hacia la fosa craneal anterior. Es una lesión muy grande que compromete, pues, obviamente, no solo la estética, sino la función y la calidad de vida de la paciente. Observamos el área del lagoftalmos, donde se relacionan el proceso congestivo, conjuntival y corneal en esa parte. Finalmente, pues se concluyó de este caso que pues, la paciente presenta una alteración de la motilidad ocular
alteración en la función visual, signos incipientes de papiledema y pues la proptosis, lo cual hace que la paciente sea candidata a la resección de la lesión. Sin embargo, pues puso pues sobre la mesa que es necesario preservar el globo ocular y los músculos extraoculares, ya que pues no hay infiltración de la lesión, puede existir alguna parcial recuperación de la función muscular em, al recuperar pues la anatomía orbitaria, entonces pues no se hizo necesario considerar la enucleación. Se requiere también por las zonas donde se encuentra la lesión, manejo por neurocirugía debido al compromiso en fosa craneal anterior, por cirugía maxilofacial, también para planear una adecuada reconstrucción de los senos maxilar y etmoidal comprometidos, oculoplástica para la adecuada conservación de los tejidos intraorbitarios y por otorrino en caso de que se requiera manejos intranasales, también para el control de la sinusitis crónica. Lastimosamente, pues esta paciente no era como tal de HON, la valoramos de manera particular. Como mencionaba, estaba en manejo en Mederi y pues después de que se emitió el concepto, nos comunicamos también con pacientes, con acompañantes cercanos a la paciente y nos mencionaron que Mederi rechazó el manejo del caso y ahorita pues la paciente se encuentra en stand-by esperando a ver si la EPS autoriza el manejo por el equipo interdisciplinario del HON o si es necesario que la remitan a una institución de mayor nivel de complejidad. Como mencionaba, pues me llamó mucho la atención este caso porque pues no había visto lesiones orbitarias óseas tan grandes y pues es algo raro, no es algo que se ve todos los días y pues ideal sí sería dar un manejo adecuado para mejorar mucho la calidad de vida de la paciente, una muy buena paciente, una persona muy querida, pero pues esperando a ver la EPS que puede solucionar. Finalmente, pues quería dar como conclusiones. Primero, pues, como mencionaba, que las lesiones óseas benignas o malignas primarias de la órbita son poco comunes, que se caracterizan también por proptosis, por alteraciones en la funcionalidad del nervio óptico. Entonces, siempre que vayamos a ver una imagen en casos de estudio, no sé, patologías como la orbitopatía esteroidea que se puede presentar por proptosis y también alteraciones de nervio óptico, pues buscar o mirar a ver si podemos encontrarnos con una lesión de estas como diagnóstico diferencial. Como mencioné, lesiones raras, si localizaciones poco comunes, son manejos desafiantes que pueden tener pronósticos variables. Es necesario hacer un manejo interdisciplinar, no solo se puede casar con el neurocirujano o con el otorrino o con el oftalmólogo, sino que es necesario dar un manejo completo para llevar el mejor desenlace a nuestro paciente. Es importante el uso de las imágenes diagnósticas y de la histopatología para tener un diagnóstico certero y rápido y principalmente pues mejorar la calidad de vida en cuanto a la función, a la estética y a la calidad de vida en general de los pacientes. Eso es todo lo que tenía para hablar en la mañana de hoy. Muchas gracias.